Saludos. Bueno, hoy veremos Isaías capítulo 52. Acá ya tengo mi Biblia preparada. Vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a abrir el libro de Isaías. Vamos a ir al capítulo 52. Acá vamos a ver en este capítulo algo que ha cambiado la vida de muchas personas, millones de personas en todo el mundo, y es nuestro Señor Jesucristo. Su persona, su ser, su amor, su misericordia. Pero antes de que hablemos de Jesús, vamos a ir viendo el versículo 1, y quiero que notemos esto que dice Isaías 52, versículo 1. Acá lo voy a marcar para que lo vayamos leyendo juntos. Acá en Isaías 52, 1, Dios le dice a través del profeta Isaías a Israel: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Y le dice más adelante: sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Bueno, vamos a comenzar con estos dos versículos, con el versículo 1 y con el versículo 2 de Isaías 52. Quiero que usted note la manera en la que Dios se dirige a Israel y las cosas que le dice. Vamos a ir viendo paso por paso, así vayamos analizando Isaías 52, porque después de esto se viene algo que es de mucha bendición para nuestras vidas, pues ya más adelante nos habla concretamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le dice así: despierta, despierta. ¿Por qué le dice esto Dios a Israel? Porque Israel se encontraba en una condición de cautividad. O sea que Israel se encontraba como una prisionera, tanto espiritualmente como literalmente, allí en Babilonia. Cuando los prisioneros eran llevados, eran encarcelados, comúnmente se los ataba con algún tipo de yugo en el cuello, era típico de esa época, o cadenas en las manos y cadenas en los pies. Y así estaban allí confinados en sus celdas, encerrados, y no les quedaba otra cosa que arrojarse al suelo, en el polvo, y en el polvo allí dormir. ¿Qué otra cosa puede hacer un prisionero en esas condiciones? Y así le pasaba a los cautivos israelitas que estaban en Babilonia. Cautivos, prisioneros, no les quedaba otra cosa que tener dolor en su corazón y vivir tristes en su angustia. Es por eso que Dios, así como un prisionero que duerme, que está recostado sobre el suelo, en el polvo, dormido, es que Dios le dice a Israel: despierta, despierta. Y después le dice: vístete de poder. Mire usted, tenga en cuenta lo que le está diciendo. Le habla de poder, pero es una combinación de palabras bastante llamativa. ¿No le hace acordar a usted a Efesios capítulo 6? No hace falta que yo le repita Efesios, pero acá le dice: vístete de poder. O sea, le está diciendo: llénate de las armas espirituales. Y las armas espirituales que tenía Israel en la época de Isaías era la ley de Moisés. Pero acá Dios lo está llamando a algo mejor, al poder del Espíritu Santo, que Israel debía hacer suyo según el ofrecimiento que Dios le hacía.
Oh Sión, le dice, vístete tu ropa hermosa. Habíamos dicho que la ropa hermosa simbolizaba la santidad. Oh Jerusalén, y le dice, ciudad santa. Ahí está lo que yo le estoy diciendo, la santidad. Y la santidad implica dejar el pecado. Y vamos a ver más adelante cómo le indica Dios a Israel que voluntariamente Israel renuncia a los pecados, porque no es que Dios te va a sacar con su poder y ahí terminó la cosa, no, sino que también demanda de nuestra parte, como demandaba de la parte de Israel, que Israel reconociese que había pecado contra Dios, reconociese que se había rebelado contra Dios y de esa manera pudiese sentir en su corazón el arrepentimiento verdadero que lleva a la restauración. Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Esto se refiere a lo que pasó en la época en la que fueron llevados cautivos a Babilonia, como Nabucodonosor, un incircunciso y un inmundo espiritualmente, porque recordemos que la ley de Moisés les consideraba inmundo a todos aquellos que no eran o que no estaban bajo el pacto y la circuncisión. Es por eso que le llama incircunciso e inmundo a todos los extranjeros que no eran parte de ese pueblo. Y le dice, sacúdete del polvo. O sea, ya acá, no solamente el prisionero o la prisionera se despertó, ahora se vistió, se puso ropas limpias y está sacudiéndose el resto del polvo que hay en su cuerpo. Y le dice, levántate y siéntate. Ahora, una vez que se levantó, Dios le manda a Israel sentarse. ¿Por qué? Porque Israel hasta ese momento trajo una vida prácticamente, una vida acelerada, una vida en la que no tenía sentido, un pueblo que vivió constantemente en esa persecución del pecado, que era parte de su vida, una persecución de pecado que ellos mismos habían buscado, porque el pecado los seguía a todos lados, porque se habían entregado de corazón al pecado. Entonces Dios le dice, levántate y siéntate, Jerusalén. Y le dice, algo que me llamó mucho la atención, quiero que usted lo note, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. O sea, una vez que ya se despertó, se levantó, se vistió de poder, se sacudió el polvo, ahora le toca a Jerusalén, llena del poder del Espíritu Santo, cortar las ataduras de su cuello. Para cortar las ataduras de nosotros, muchas veces en nuestras vidas, con nuestras propias fuerzas no lo podemos lograr. Nos hace falta vestirnos de poder. Esto me ha pasado en los últimos tiempos, cuando han habido cosas en mi vida que no las he podido sacar de mí, cuando hubieron cosas en mi vida que fueron ataduras espirituales o enfermedades o problemas en mi vida que no las pude sacar de mi vida, me he vestido de poder. Y al vestirme de poder, a través de la oración y el ayuno, automáticamente la cautividad, como estoy marcándole acá, deja de ser en la vida de la persona que se viste de poder. Cuando uno se viste de poder a través de la oración, del ayuno y al estar lleno de la palabra y la presencia de Dios en nuestros corazones, la cautividad se va. En ese momento comenzamos a ser libres y Dios comienza a bendecir nuestras vidas. Y para romper las ataduras, como le dije hace un momento, es necesario vestirse de poder. Es por eso que quería mostrarles el versículo 1 y el versículo 2, porque realmente me ha llamado muchísimo la atención en la forma en que Dios se dirige acá a Israel. Vamos a seguir un poquito más adelante, no lo quiero hacer muy extenso a este video. Y bueno, acá Dios sigue hablando a Israel. Y acá hay otro versículo que es importante, que quiero que lo veamos, que le dice Dios a Israel: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Bueno, esto es un texto que también Pablo lo aplica en la carta a los Romanos, pero quiero que usted note
las palabras importantes que Dios le da a Israel en este versículo 7. Acá la voy a marcar, la palabra paz. Y vamos a ver también la palabra bien, que está acá, el bien, la paz, el bien. Y después dice la salvación. Ahora lo voy a marcar mejor, ahí está. Entonces, las tres palabras importantes que tenemos que tener en cuenta es paz, bien y salvación. Bueno, ¿quién trae la paz? ¿Quién trae el bien? ¿Y quién trae la salvación? Como Pablo aplicaba esto a la predicación del Evangelio, eso es lo que trae el mensaje de la salvación, el predicar a Cristo. Cuando uno predica a Cristo, lo primero que siente aquel que no conoce a Cristo jamás es paz en su corazón. Después Dios comienza a bendecir la vida de esa persona y trae el bien, y finalmente trae la salvación. ¿Esto por qué lo hace Dios? Porque Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Lee Apocalipsis y se va a dar cuenta que el Cordero que está sentado en el trono reina. Entonces, eso produce cuando nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo, cuando nosotros traemos buenas noticias, y por eso le dije a usted que usted tiene que predicar el Evangelio, porque de otra manera no habrá paz en los corazones de las personas que están atormentadas por las fuerzas espirituales de maldad. Todos los beneficios de Dios tampoco van a venir si usted no predica el Evangelio a esas vidas, y tampoco van a venir los beneficios de Dios a su vida. Porque si usted no predica el Evangelio, no habla de Dios, no espere que Dios le bendiga. Dios nos enseñó en el Nuevo Testamento, más que nada Jesús, a no estar ociosos en el reino de Dios, sino a estar siempre activos en el reino de Dios. Y bueno, ya en los versículos más adelante, Dios llama a Israel a apartarse de Babilonia, a dejar las cosas malas. Acá le dice, apartaos, apartaos, acá le marco en el versículo 11, apartaos, salid de ahí, no toquéis lo inmundo. Ustedes sabían que Babilonia era una ciudad muy idólatra, donde había brujería, hechicería, curanderismo, magia negra y prostitución. Bueno, acá Dios le dice a su pueblo que no toque las cosas inmundas. Eso sería, por ejemplo, lo que pasa hoy en día para muchas ciudades de todo el mundo, donde hace falta que nosotros nos limpiemos de todo pecado. Bueno, ya más adelante vamos a ir hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ver desde 52.12 hasta 52.15. Bueno, que Dios le bendiga y hasta el próximo video.